Aleluya. Gracias, hermano Luis Carlos. Muy buenas noches para mis hermanos. Una noche fría, por variar. Lluviosa, por variar. Pero hoy la constante, cuando amamos al Señor, eso no importa. Y aquí estamos para honrar el nombre del Cristo vivo, del Dios de los cielos. Y bueno, ser edificados con su palabra, crecer, madurar y dar fruto en nuestra consigna. Por eso, anunciando el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio. Amén. Es una verdad que está en Efesios 4, para por los versos 12, 13. Bueno, entendiendo los comienzos, parte 2. Es el segundo mensaje que se transmite este año, tomando como referencia a Génesis. Hablamos hace 8 días del principio, la importancia del principio, ¿cierto? Hoy vamos a hablar, todo inicia con un principio. Todo inicia con un principio. Es la realidad. Enfatizamos que para llegar a un final se necesita tener un inicio, ¿no? Amén. Y lo hemos entendido. A veces en esos detalles no reflexionamos y es esencial entenderlo. Porque definitivamente es muy notable cuando uno lee la escritura en Génesis 1, es muy notable, absolutamente gratificante para uno, cuando logra entender cómo el Espíritu Santo comienza este registro bíblico, cómo Dios se presenta allí. Definitivamente Dios era el único que podía escribirlo de esa manera. Amén. Solo Él. ¿Por qué? Porque Él está de esa manera introduciendo su voluntad. Él se está presentándose en su propósito y voluntad para con los hombres, ¿cierto? Y Él no se presenta como una verdad, ojo, incuestionable. Dios se presenta como una verdad incuestionable. ¿Cuál es la verdad? Él existe. Él existe, Él es real. Él no pone duda a su eternidad y no da pie para que se dude de Él. ¿Verdad? En el principio Él ya existía. En ese principio que habla Génesis, Él ya existía. Simplemente Él ya existía. Y la mejor presentación posible que uno puede encontrar en Génesis respecto a Dios. Y esta es una carta que Dios nos ha dado y Él se encabeza de esa manera. En el principio yo ya estaba presente. En el principio yo estaba ahí. En el principio ya había considerado todo. Nada se me escapa. Nada. Y ahí, en ese momento, Dios está presentando en la plenitud de su poder. Un poder que es infinito, absoluto, total. Importante entenderlo. Se está presentando en su absoluta grandeza, en su soberanía, en su inmensurable y total grandeza y poder. ¿Por qué? Porque Dios no requiere ayuda de nadie. Amén. Él no requiere ayuda de nadie. Mire, en el principio, cuando los cielos de la tierra no existían, con la voz del Señor comenzaron a existir. Amén. Cuando todavía no había sucedido nada que pudiera ser registrado, Dios empezó a evidenciar que registrar. ¿Verdad? Amén. Este Dios que ha existido de siempre, antes de aquel principio, antes de ese principio, ya nos había considerado a nosotros. Amén. Amén. Antes de ese principio, en su eternidad, Él ya nos había considerado. Amén. Ya nos tenía presentes. Ya sabía el día que íbamos a nacer. Amén.
Ya sabía cuándo le íbamos a decir sí. Gloria a Dios. Ya sabía cuándo íbamos a ser bautizados por el Espíritu Santo. Ya sabía qué esposa nos iba a dar o qué esposo te iba a dar, mujer. Amén. Ya sabía los hijos que nos iba a dar en el matrimonio. Ya sabía de esta reunión, ya sabía todo de nosotros. Y de cada uno en particular. De cada uno en particular. Amén. Y entra el Espíritu Santo allí, en el escena, para conducirnos. Entonces decíamos que hay unos aspectos interesantes para considerar acá, esenciales. No sé si los mencioné la vez pasada, pero quiero mencionarlos hoy. Por esa notable manifestación de Dios allá, en el principio. La soberanía absoluta de Dios. Punto número 1 a destacar. Ahí se evidencia completamente la soberanía absoluta de Dios. ¿Por qué? El uso de ese verbo hebreo para confirma que nada existe fuera del control y sustento de Dios. Que Él crea de la nada. De la nada. Número 2. La unidad doctrinal en Dios. La unidad doctrinal en Dios. Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso se habla de la unidad doctrinal en Dios. No existe divorcio entre el Dios del Génesis y el Cristo del Apocalipsis, el Dios del Apocalipsis. Es exactamente el mismo Dios. El mismo Dios. El mismo Señor que está presente hoy aquí. Amén. El mismo Señor que reside en tu corazón. Amén. El mismo Dios que nos ha hecho templo, su Santo Espíritu. Amén. El mismo Dios que nos ha hecho tabernáculo, el Dios vivo, que está en nosotros. Amén. El mismo Dios que nos conoció antes de la fundación del mundo y nos escogió, de acuerdo a Efesios 1. ¿Verdad? Amén. Una unidad absoluta en su doctrina, en su enseñanza, en su palabra. Amén. Número 3. El fundamento ético de Dios. El absoluto fundamento ético de Dios. La comprensión de los comienzos establece la autoridad de las Escrituras sobre la moral y la conducta humana. La inerrancia de la Biblia. La perfección de la Biblia. La Biblia no se equivoca. Amén. La Biblia no miente. Porque es la voluntad de Dios y es perfecta. Amén. Nos equivocamos nosotros al interpretarla. Nos equivocamos nosotros al aplicarla. Nos equivocamos nosotros al entenderla fuera de la guía del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? 4. El poder expuesto en acción de Dios. La primera gran manifestación del poder de Dios que se expone y se ve en acción se da allá en el principio. Con el poder de su palabra. Amén. La misma fuerza creativa que ordenó el universo está disponible hoy para la transformación del pecador. Y ese poder transformador de Dios es el que nos guía a nosotros. Se llama Espíritu Santo. Amén. Es el que levantó a Cristo de la tumba. Y el que nos va a transformar a nosotros en la resurrección. Amén. El que nos va a dar un cuerpo glorioso. Es el mismo Espíritu Santo, el poder de Dios que está aquí. Que no cambia. Porque si algo tranquila aquí es la inmutabilidad de Dios. Amén. Por eso es el mismo ayer, hoy y siempre. 5. El plan y proyección ministerial de Dios para con los suyos. ¿Por qué? Para perfeccionar a los santos, la iglesia debe enseñar con profundidad académica y corazón pastoral ese propósito del principio. Hay que enseñar ese principio. Hay que tenerlo claro. A los chiquitines hay que enseñarles cómo Dios, Papá Dios creó el mundo. Y eso lo enseñan ustedes en la escuela bíblica. Porque es que el niño también debe entender, y desde pequeño debemos entender que hubo un principio, que hubo una creación, que Dios es el autor de todo. Y eso se va quedando ahí, y lo vamos entendiendo cada vez mejor, lo vamos comprendiendo cada vez mejor. Y no es una repetición de la repetidera, nunca es una repetición de la repetidera, es una ampliación del conocimiento y la dimensión de esa verdad. Amén. Ojo, no me está repitiendo lo que yo ya me sé. No me lo están repitiendo. Me está ampliando el Señor
la percepción, el conocimiento y la dimensión de esa verdad que yo ya sabía. Dios es el creador, sí, pero estoy entendiendo mucho mejor ese concepto o esa verdad que Dios es el creador, ¿verdad o no? Lo estoy entendiendo mejor. La dimensión a mí se me amplía. Y cuando entiendo mejor esa verdad, cuando la dimensión se amplía, mi fe se afianza. Necesariamente la fe se afianza, se consolida uno en esa fe y las circunstancias de la vida para uno ya son más pasajeras. Problemas a mí. Si tengo un Dios poderoso, eso va a pasar. Y no es jactancia, es una verdad. Que tengo un Dios que me ayuda y por esa prueba de pasar, pero sé que mi Dios me saca adelante y me saca adelante, no en derrota, en victoria. Amén. Dios no me va a llevar de esta orilla a la otra para allá entregarme y ahogarme. Dios me saca de aquí y me lleva allá en victoria. Amén. Él me lleva al otro lado porque Él va conmigo. Ese Dios de poder creador allá que registra Génesis 1:1 es el mismo que me va a llevar al cielo. Y así como está en Génesis diciéndome que desde allá creo, me está diciendo que allá en el cielo voy a estar con Él. Pero aquí debo pasar esta prueba y Él está conmigo. Amén. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tan fácil que se dice, tan fácil que se pronuncia, tan fácil que se declara. Y que esa inmensidad de riqueza para revelar esa expresión. Vamos a mirar ahorita rápidamente. El creador. En el principio creó Dios. El creador. ¿Quién es el creador? Dios. Amén. El creador. Dios. Hablamos la semana pasada del principio, ¿cierto? Hoy vamos a ver el creador. El creador. Porque se necesita un creador para entender que todo inició con un principio. Amén. Miren, tengan presente esto. Algunos dirán, pero pastor, yo ya lo sabía. Hermano, está bien, perfecto, ya lo sabía. Vuelvan a escuchar que de algo le va a servir. Seguro. Seguro. Ningún hombre, cuando hablo de hombre, hablo de género humano. Ningún hombre o mujer, ningún hombre, por ilustre que sea o haya sido, ningún hombre por ilustre que sea, por multimillonario o pudiente que sea, por destacado en la ciencia en donde sea, por independiente o acciones que haya hecho, ningún hombre por posición o reconocimiento científico, histórico, por lo que sea, por más elocuente o altruista que sea, ningún hombre podrá nunca jamás declarar lo que Jesús, lo que Dios declaró. En el principio Dios creó. Amén. Ningún hombre podrá decir yo creo. Ningún hombre. Por más que haya hecho, que haya inventado, que haya descubierto, nada. Porque todo lo que el hombre hace, inventa o descubre, ya yo lo tenía hecho. Amén. ¿Me estoy explicando? Así es. Que descubrió la penicilina. La descubrió mi hijo, ya estaba hecho. Que crearon el carro eléctrico, que no sé qué. Sí, pero ¿quién fue el principio de todo? Dios. ¿Quién le dio el intelecto? ¿Quién le dio la capacidad? ¿Quién le dio todo eso para que hiciera el carro eléctrico? Por citar un ejemplo, Dios mismo. La personalidad de Dios se ve en este capítulo de Génesis, porque Él habla, nombra y bendice. El creador, Él habla, nombra y bendice. Ojo, una secuencia interesante. Él habla, nombra, bendice. Es la introducción de toda la palabra de Dios. Miren la importancia de la palabra. ¿Queremos ver la trascendencia de la palabra? Encontramos en Génesis 1. Dios habló. Encontramos en Juan 1:1. En el principio era el verbo, por ejemplo. Encontramos en Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado. ¿O no? Y esa palabra es el mismo Señor Jesucristo. Amén. La palabra que actúa, que se manifiesta, que revela, que evidencia. Amén. Aleluya.
Como nadie puede llegar a decir en algún momento en el principio Dios, y hay un hecho histórico que todos aquí lo conocemos, que esta película se volvió, sigue siendo anecdótico, no, un hecho histórico. Se hundió el Titanic, ¿cierto? Todos sabemos que se hundió el Titanic. Hace muchos años sucedió eso. El gran barco hecho en su momento. Y cuando le preguntaron al capitán sobre el barco, si es famoso, este barco es tan poderoso, tan bueno que ni Dios lo hunde. Se estrelló con un iceberg y allá quedó. La vanagloria del hombre, ¿dónde quedó? Ahí está. Hay que tener cuidado con lo que uno dice a veces. Porque la vanagloria del hombre a veces lo lleva a pronunciar cosas que ofenden a Dios y retan a Dios. Retan a Dios. Hay que tener cuidado. Entonces, Dios habla, nombra y bendice. Él ha visto también lo que va pasando. Esta simple afirmación, cuando decimos que Dios habla, nombra, bendice, lo que dice ahí Génesis 1:1 es suficiente para refutar un argumento ateo que dice que no hay Dios. Bueno, el ateo se proyecta y procura demostrar que no hay Dios. Debe tener mucha fe para creer que no hay Dios. Pero lo triste del ateo es que al final de los tiempos se va a encontrar con Dios. Se va a encontrar con Dios. Entonces esa afirmación refuta al ateo y refuta al agnóstico también, que afirma que no puede conocerse a Dios. El agnóstico dice que no solamente los super iluminados. Bueno, entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace con cada uno de nosotros? Si Dios en el principio creó para. Refuta al politeísta también, que adora a muchos dioses. Y solamente hay un Dios. Al panteísta, que dice que toda la naturaleza es Dios. Hay un Dios, el que habla. Toda la naturaleza es Dios, entonces el árbol es Dios, dicen los panteístas. ¿El árbol es Dios? Pues entonces, si Dios creó el árbol, ¿quién es Dios? ¿El árbol o el que lo creó? Pero la gente dice que no, la madre naturaleza y todo es Dios, dice el panteísta. Que toda la naturaleza es Dios. Al materialista, que argumenta que la materia es eterna y no se crea. Yo era uno de esos en mis épocas de universidad. Yo leía a Lenin, a Carlos Marx, a Federico Engels, yo leía todo eso. Leí toda esa porquería. Materialismo dialéctico, no sé. Yo leía toda esa porquería. Mi cabeza se llenaba de toda esa porquería. Y la palabra sencillamente enseña que no existía la materia, Dios la creó. Amén. Dios la creó. Dios está detrás de toda creación. Ahora, uno podría preguntarse entonces, ¿por qué creó Dios el universo? Una buena pregunta. ¿Por qué creó Dios todo? Y sencillamente no cabe duda que no fue para añadirse nada a sí mismo. Dios no creó todo para añadirse algo a su inventario, para ponerle algo a su inventario, para divertirse, para hacer algo. No. Porque Dios simplemente no necesita nada. ¿Verdad? Él es Dios. Ahora, veamos una cosa. La creación, si lo vamos a ver, si Dios se mete con el hombre en la creación, Dios queda limitado por la misma creación, ¿verdad? Porque la creación tiene límites. Y Dios es eterno, ilimitado, lógicamente. Amén. Dios no tiene tiempo cronos como lo tenemos nosotros. ¿Por qué creó todo Dios? Porque tiene un plan para el hombre. ¿Tenía un plan para quién? Para el hombre. Dios creó porque tenía un plan para el hombre.
Dios no creó al hombre y después, uy, hijo, Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué es con el hombre que hicimos? ¿Dónde lo pongo? Se me olvidó dónde lo voy a poner. No, Dios, mire, ojo. Dice la Escritura que todo se hace en orden y decentemente, ¿verdad? Que Dios todo lo tiene planeado, organizado. Tan planeado y organizado lo tiene todo Dios y no improvisa como algunos creen que se puede improvisar, que eso es una enseñanza terriblemente equivocada. Creer que todo uno puede improvisar. Dios tiene todo tan perfectamente organizado que creó primero para después poner al hombre. Aunque ya tenía al hombre en sus planes, pero Él creó para poner al hombre ahí. Y Isaías dice que Dios creó la tierra para poner al hombre ahí. Eso dice Isaías. Entonces la creación se da para que el hombre disfrute de la creación. Ojo con eso. La creación se da para que el hombre disfrute de la creación, para que el hombre gobierne la creación, para que el hombre sea ese administrador de la creación de Dios. Ese era el plan de Dios. Ahora, Cristo es el autor, sustentador y meta de la creación. ¿Qué dice Colosenses 1:15, 17? Vamos a ver, Colosenses 1:15, 17. Colosenses. Mire, si usted quiere recrearse, hermano, leyendo un libro donde se hable de Dios, de cristología, de cómo Cristo crea quién es Jesucristo, uy, mi hermano, le hace Colosenses. Colosenses 1, del 15 al 17 dice así. Dice así. Atención. Voy a leer Colosenses 1, del 15 al 17. Mira, a mí si hay un libro que me fascina leer, fue por Colosenses. Es que es impresionantemente hermoso. Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Atención. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién le da imagen al Dios invisible? Jesucristo hecho hombre. Una de las razones también por las cuales Jesucristo se encarnó, nació y todo eso, es para darle que el hombre pudiera ver a Jesucristo y a través de Jesucristo pudiese percibir quién es el Padre, el Dios eterno. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y esa palabra primogénito no quiere decir que haya sido creado. El primogénito quiere decir cabeza, líder. Quiere decir que a partir de él viene todo. O sea, estaba Cristo porque Él es eterno, ¿verdad o no? A partir de Él se creó todo. No que Cristo haya sido la primera creación. Eso es una enseñanza terriblemente mal establecida. Una doctrina pésima que presentan los testigos de Jehová, por ejemplo. Que Cristo fue creado, por tanto es un Dios con D minúscula, un Dios pequeño. No, eso es terrible enseñarlo así o creerlo así. Primogénito porque a partir de Él se da toda la creación. Él es la cabeza, el principio. Por eso Él es el creador, sustentador. También como lo dice Hebreos capítulo 1. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ojo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él. Ojo. Por medio de Él y para Él. Esa última expresión. Y para Él. Reafirma y confirma la primogenitura, o sea que Él es la cabeza, Él es el Señor, Él es el líder, es la cabeza de todo, de ahí se desprende todo. Amén. Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas. Por eso el primogénito, Él es antes de todas las cosas. Entonces cuando uno lee con cuidado esos tres versículos, de plano queda descalificada los argumentos teológicos o interpretativos que dicen que Cristo fue creado. ¿Han escuchado que alguien dice eso? Yo he escuchado gente que dice eso. Y hay doctrinas que afirman eso.
Miren que si usted lee esos 3 versículos, ahí nomás, usted lee esos 3 versículos, los lee con atención, le pone sentido a la lectura, le da ese orden a la lectura, se da cuenta usted, ahí inmediatamente dice, no, el que diga que Cristo fue creado se equivoca, porque esto no es lo que dice este pasaje de Colosenses, no dice eso, o me equivoco. Es un argumento sólido, hermano. Y hay otro, pero es eso, nomás con Colosenses 1, 15 al 17, se rompe todo el esquema de los que dicen que Cristo fue creado. Amén. Entonces es importante tenerlo presente. Mire, Cristo, que es el verbo viviente, el verbo de Dios. Y en Juan 1.1, aquí lo dije alguna vez, sí. En Juan 1.1, vamos a Juan 1.1. Estamos aprendiendo algo de teología de la creación, ¿verdad? Estamos recordando, de hecho, porque creo que yo les he enseñado. Juan 1.1. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era del verbo ser. No está hablando de pasado. Está hablando de una continuidad. No que, porque lo contrario debería ser, en el principio fue el verbo. Y el verbo fue Dios. Y el verbo, el verbo fue con Dios y el verbo fue Dios. No, eso no dice ahí. Era. Entonces está diciendo que era en ese momento, lo es y sigue siendo hoy. Amén. Esa es la presentación. Por eso es tan importante estudiar la parte de español, de gramática, el uso de la gramática, cuando uno lee la escritura. Ese juego de verbos. Amén. Es que próximamente, les voy contando, próximamente la hermana Joyce va a enseñar en el Instituto Bíblico una materia que se llama español, cuando corresponda. Y ahí es donde se va a aprender cómo es que se maneja la gramática del español. Uno dice, pero cuando uno entiende un poquito los tiempos verbales, todo esto hace sentido, ¿sí? Porque hay cosas que uno no recuerda, hermano. Usted me dice, me pregunta a mí por el adverbio, el proverbio, el adjetivo, la oración, los pronombres, que el predicado, hermano, eso ya para mí es historia. No lo sé decir, no lo sé explicar. Lo uso ya, digamos, como que uno se acostumbró a usarlo, pero explicarlo como que me toca recurrir a herramientas, me toca ir a mi tío Google, a preguntarle a mi tío Google, a buscar el diccionario, buscar una interpretación, alguna cosa para poder comprender eso, porque definitivamente yo no lo sé explicar porque no es mi campo, ¿verdad? Ok, pero hay que entender eso, hermano, en los juegos verbales. Y ahí dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces quiere decir que en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hoy sigue siendo el verbo Dios y no dejará de ser el verbo Dios. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Y esa palabra verbo quiere decir la palabra manifestándose visiblemente. Eso es lo que enseña en el original griego. La palabra manifestándose visiblemente. O sea, el verbo es la manifestación visible de Dios. Lo que dice Colosenses 1.15. ¿Qué dice Colosenses 15? Que él es la imagen del Dios invisible. ¿Dice o no dice eso? En Juan 1.1, cuando habla de verbo, la palabra verbo quiere decir que es la manifestación visible del Dios eterno, el Dios todopoderoso. Confirmando también lo que dice Colosenses 1.9.10, que en él que en Cristo se manifiesta plenamente, se manifiesta corporalmente la plenitud de la deidad, y en él estamos completos. Eso dice Colosenses 1.9.10. Amén. Como dice Silvestre, amén o no amén. Se me apagó esta cosa, ole. Aleluya. Cristo, el verbo viviente, porque vive. La palabra vive. La palabra es viva. Revela a Dios en la palabra escrita y en el libro de la naturaleza. Y en el libro presenta la naturaleza de Dios. ¿Cuál libro? El libro de la Biblia. Por eso Juan 1, cuando usted lee Génesis, tenga presente esto, hermano. Son técnicas
de lectura bíblica para entender mejor la Biblia. Cuando uno está estudiando Génesis 1 al 3, por ejemplo, es necesario complementarlo con Juan 1 en adelante, Juan 1 del 1 al 4, e incluso ir hasta Hebreos 1 al 4. ¿Por qué? Porque complementa toda la idea, me estoy explicando. Porque se ve la coherencia de lo que la Escritura manifiesta. Y si nos vamos a Apocalipsis 4:11, por ejemplo, ni se diga, hermano. Miren lo que dice Apocalipsis 4:11. Ya me quedé aquí, fue pasado de ahí. 4:11 de Apocalipsis. Dice 4:11 de Apocalipsis. Señor, ¿estamos ahí? Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿A quién se está refiriendo ahí el autor Juan? A Jesucristo. Cuando dice Señor, tú eres digno. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Se está refiriendo a Jesucristo, en coherencia con lo que dice Juan 1, 2, 3, y lo que está señalando allí la palabra en Génesis 1 al 3, y lo que está enseñando la palabra en Hebreos 1 del 1 al 4. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Qué revela la creación acerca de Dios? De Él como creador. Revela varias cosas bien interesantes. Primero, ¿qué revela la creación acerca de Dios? Él, como estamos hablando del creador, ¿cierto? Amén. La creación revela acerca de Dios, de ese creador. Número 1, su sabiduría y poder. Su sabiduría y poder. De tantas cosas que hemos hablado. Puntualicemos, su sabiduría y poder. Esto lo había dicho, no sé si lo había dicho hace 8 días, no me acuerdo. Su sabiduría y poder. Vamos a Job 28. Vamos a Job 28. Si ustedes se dan cuenta, cuando estamos hablando y analizando, estudiando Génesis 1 en adelante, se apela mucho a Job. ¿Por qué? Porque Job es el libro más antiguo de la Biblia. Es el libro más antiguo de la Biblia. Cuando vamos a Job, Job está finalizando. No, antes de Salmos. Antes de Salmos. No, después de Salmos viene Proverbios. Sí. Job 28, del 23 al 27. Miren lo que dice Job 28, 23 al 27. Job 28, 23 al 27. Dice: aleluya. Dios, estoy en Job 28, amén. 23. Voy a leer hasta el 27. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Está hablando de la tierra, ¿verdad? Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, de la tierra, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Y al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y la apartarse del mal, la inteligencia. El 27, entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. ¿Hablando de quién? De la tierra. Amén. ¿Qué otra cosa revela la creación acerca de Dios, de ese creador? Su gloria. Toda la gloria le corresponde a Él. Toda la magnificencia de Él, y es para Él. Miren lo que dice el Salmo 19.1. Miren lo que dice el Salmo 19.1. Tal vez algunos se lo saben de memoria, yo no me lo sé de memoria, pero lo voy a declarar.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. A veces con mi esposa, nosotros tenemos una bendición increíble, y es que vivimos en un 12º piso. Aquí en Bogotá vivimos en un 12º piso. En Ibagué el apartamento está en un 6º piso. Y los dos apartamentos tienen una vista espectacular, y a veces desde el 12º piso hay mañanas, hermano, aquí en Bogotá que se ven hermosísimas, porque vemos hacia el oriente, la vista es hacia el oriente, uno ve el cielo rojizo, los arreboles, se ve hermosísimo, de verdad se ve hermosísimo. Y en Ibagué yo me recreo mirando la naturaleza desde ese 6º piso, o cuando subimos al 12º piso donde está la piscina, uno mira allá, y yo, ¿qué voy a leer allá? Mirando, miro al cielo, a veces para la bandada de paloma no habla, y escucho las aves. Yo no entiendo un versículo como estos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir? Él lo creó. Hermano, cuando tengas oportunidad de contemplar la creación, recréate. Pero no hagas como a los varones les voy a decir, no hagas como hacía un amigo mío, pasaba una niña toda linda y, hermano, reacciones. Un día me dijo, Daniel, hermano, pero si es la creación de Dios, ¿acaso Salmo 19 uno no dice? Hermano, a ver, no confundan las cosas. No confundan la gimnasia con la amnesia, hermano. Por favor. ¿Qué otra cosa revela la creación acerca de ese creador de Dios? Hablamos de su sabiduría y poder, de su gloria. Habla de su poder y deidad. Su poder y deidad. Miren, vamos a Romanos 1, 18, 21. Vamos a Romanos 1, 18, 21. Romanos 1, 18 al 21. Este es un pasaje bien interesante, y de eso vamos a empezar a hablar en la próxima oportunidad que predique sobre Romanos. Miren lo que dice. Y recordemos que ese segmento de Romanos a partir del capítulo 1, a partir del verso 18, es para hablar de la culpabilidad del hombre. Pero miren como dice acá, 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticias de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mire, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dejo ahí. De modo que no tienen ¿qué? Excusa. Ningún hombre tiene excusa ante Dios, porque la sola creación ya da fe del Creador. Amén. Veíamos un video, les compartí el video que vimos de Colombia, un día les comenté eso, ¿no? Y ese fue donde Norma, ¿cierto? Que veíamos ¿cómo se llaman esos pajaritos? Los que se detienen volando, los colibríes. En Colombia tiene una riqueza en cuanto a especies de colibríes. Hablaba el video que en Colombia dice que hay 300 especies de colibríes. Y en ese video se veían de varios colores, ¿no? Y nosotros quedamos, y el animalito allá, y como va a coger el néctar de la flor y todo, y se peleaban dos colibríes por una flor y todo. Pero uno ve esos animalitos tan hermosos que son el colibrí. Ver el colibrí, hermano, ver un colibrí ahí que se detiene es una cosa impresionante. Y hablan de cuántas veces baten sus alas por segundo, y no sé qué, una cosa impresionante. El colibrí, un animalito tan pequeño. Pero cuando uno se detiene, pues las cosas chicas a veces no dimensionemos. Uno se detiene a ver un animalito como el colibrí, que es un pajarito que uno lo ve ya como nada, ¿no? A ver, hermano, deténgase y observe, busque un video del colibrí, a ver, y observe las cualidades de ese animalito, de ese pajarito. Cómo es que vuela, lo que hace con el néctar, cómo es que ayuda a fecundar, a ver, cuando uno ve los colores, hermano, perdóname, pero por favor, uno necesita llegar a un punto de decir, no solo Dios podía hacer algo así. ¿O no?
Detente a mirar la creación nomás. Detente a mirar la creación. Es fácil. Entrate, en vez de ver telenovelas, búscate un video de YouTube sobre la creación, las bellezas de la naturaleza. Búscate un video que lo hay en YouTube sobre los 10 lugares más hermosos y extraños de la tierra. Y te vas a dar cuenta cómo en Perú nomás hay un lugar donde hay una montaña llena de colores. ¿Las han visto apenas? Montañas de diversos colores. Parece que estuviera pintada a propósito. No, la creó Dios así. Una fuente geotérmica en Georgetown, en Estados Unidos, una toma aérea, y uno ve como un lago, pero una infinidad de colores: verde, amarillo, azul, rojo, y sale como humo, espuma, una región geotérmica. Dice, y esto Dios lo creó así. Entonces, cuando uno se detiene a mirar eso, hermano, uno no puede más que decir: Dios, grande eres tú. Por eso aquí dice que los cielos, la creación, da fe de lo que es Dios. O sea, uno no puede ser tan necio de pretender creer que de una explosión mágica salió toda esta belleza de que se llama creación. Es el creador, hermano. Te la voy a poner aún más compleja. Detente a pensar un momento sobre la manera extrema como se sustentan los planetas. A ver, muéstrame el hilo que los une. A ver, ¿cuál cable los une? ¿Cómo es que se sustentan? Se mantienen en la misma órbita, no se desvían. Donde un planeta se desvía, hay problemas. Si la Tierra se va un poquito más allá de su eje, que está ligeramente inclinado y se desvía un poquito, hay problemas, serios problemas. Si el mar se altera en sus niveles, hay serios problemas. O sea, todo está perfectamente controlado. ¿Por quién? La genialidad del hombre. No, el creador, hermano. Dios es el todopoderoso que lo ha creado así. Hay que ponerle a veces sentido a las cosas, hermano. Es que uno es muy necio. De verdad que uno se pone de necio a pensar que esto es virtud de los hombres. No, hermano. Su poder integral. Otro aspecto que revela la creación acerca de Dios, ese Dios creador de Génesis, es su amor por el hombre que es insignificante, pero Él lo creó. Y el hombre por el pecado se hace insignificante para él mismo, pero para Dios nunca dejó ser importante. Ojo con esto: la creación máxima en cuanto a importancia de Dios es el hombre. ¿Por qué, hermano? Dígame algo. Dios habló y fue la luz. Dios habló y fue esto. Pero Dios se tomó el trabajo de coger polvo que Él ya había creado, y del polvo, del barro, creó al hombre y le sopló aliento de vida. Dios nos creó con sus manos. Amén. Al hombre, María, a la mujer, más aún, hermano, la sacó de tu costilla. Y eso tiene unas implicaciones anatómicas especiales y tiene una profundidad teológica que, hermano, un día se lo enseño. Tengo por allí una enseñanza preparándose en proyección, y yo sé que cuando la enseñe, hermano, más de un varón va a decir: ¿qué he hecho con mi esposa? ¿Por qué la he tratado así? Dios mío, perdóname. Porque los hombres somos, voy a decirlo, aunque yo sé que los hombres somos muy patanes con nuestras esposas, las irrespetamos constantemente, nos olvidamos de lo. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos lo que es la mujer desde el concepto de Dios para el hombre. Los hombres creen que la mujer es: ayúdame, haz eso, una subordinada, y estamos completamente equivocados, lejos del propósito divino, pero lejos. Un día vamos a enseñar eso. ¿Saben qué? Vamos a comprometer a la pastora. Vamos a organizar una charla para parejas, matrimonios. Y vamos a hablar de eso, porque es importante que el varón sepa lo que es la mujer para Dios. Por eso un día le decía a alguien así, yo creo que fue quizá que le dije primero, y después a un amigo, yo no quiero tener problemas con mi suegro. ¿Cómo así, hermano? Si yo soy muy bravo, ¿qué?
Y hermano, le hago mal a la China, hermano, y mi suegro me llama a cuentas, hermano, y yo no quiero tener problemas con él. Le dije, mi don Pedro es así bravo. No, don Pedro, ¿cuándo Pedro? El Señor, hermano, es que ya es hija del Señor. Y apenas se ríe. ¿Es verdad? Su amor por el hombre, mire, vamos al Salmo 8. Vamos al Salmo 8. Desde la creación está establecido eso. La importancia de la mujer para Dios y la importancia que Dios le da a la mujer para que el hombre la considere como la ayuda idónea. La mujer virtuosa es la ayuda idónea. Esto tiene unas dimensiones, hermano, bien importantes. Vamos al Salmo 8, 3, 9. Uy, me quedé aquí definitivamente. Salmos 8, 3, 9. Tocó hacer otra enseñanza adicional sobre esto, hermano, porque no salí de acá. ¿Algún propósito el Señor tiene aquí, hermano? Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8. Versículos del 3 al 9 dice la escritura así. Miren, vean. La invitación que yo les hacía, yo no me acordaba de este salmo, hermano. Honesta, sino que yo ni me acordaba del salmo, pero miren lo que dice aquí. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, obra de tus dedos. Cuando veo los cielos, cuando veo tus cielos, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿A quién le dio eso? Al hombre. ¿Será que entonces el Creador está manifestando un especial amor por el hombre? Y como lo he dicho en otras ocasiones, y es tan especial el amor de Dios por el hombre que le iba a estrenar todo, hermano. Amén. El hombre fue puesto en un gran apartamento llamado tierra. 0 kilómetros, recién hechecita. Estrenan, amigos. Ya. Y le dio la mujer más bella y exuberante que podía convertir en la única, Eva. Sin derecho a decir no me gusta. Pero estaba en el plan de Dios y es perfecta era. Amén. ¿Qué otra cosa revela la creación acerca de Dios, de ese creador? Su cuidado providencial, su cuidado especial. Vamos a Isaías 40, 12. Ya voy con esto, me voy enrutando a la final. Isaías 40. Isaías 40. Jeremías, Isaías, aquí estoy. Isaías 40 dice así, a la altura del verso 12. Dice, y es un segmento que habla sobre, dice aquí, tengo un título que dice el incomparable Dios de Israel. Ojo, hay el titulito que dice el incomparable Dios de Israel. Incomparable. Amén. Es un muy buen adjetivo, el incomparable Dios de Israel. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró las sendas de la prudencia? Tremendas preguntas. Está hablando de un Dios que tiene un cuidado en su poder y su majestad, tiene un cuidado especial por los suyos. Gloria al Señor. ¿A quién vas a acudir a pedir ayuda? ¿O de quién vas a esperar la ayuda oportuna? De ese Dios providencial, de ese Dios todopoderoso, el creador. Ahora, cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, él en varias oportunidades, lo muestran los evangelios, ponderó la creación de Dios, la destacó, habló de las aves, habló de los lirios, habló de la belleza de la creación. Entonces, si el Hijo de Dios, el Creador, pondera la creación,
¿nosotros qué? No, nosotros bien la pateamos, porque es lo que hace el hombre necio, patea la creación. ¿O no hemos hecho históricamente eso? Claro que sí. Consecuencia del pecado, lógicamente. Él es el creador. Él es el creador, el gran yo soy. El Dios que ha existido por sí mismo y nunca dejará de existir. Amén. El Dios que dice la Escritura en Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Me formaste en el vientre de mi madre y no faltó absolutamente nada. Ese es el Salmo 139, a la altura del verso 12. Vamos allá y terminamos con ello. Salmo 139. Salmo 139. Santo es el Señor. El verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire esa declaración tan poderosa de ese creador, de ese Dios todopoderoso. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, y en que en oculto fui formado y entretejido lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Amén. Él es el creador. Amén. Y Dios se dedicó creándonos en el vientre de mamá. Amén. Somos obra de ese Dios todopoderoso. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién vamos a acudir? Nuestra fe necesariamente debe fortalecerse. Y ante las pruebas, circunstancias y dificultades que se puedan presentar, recordemos, quien nos respalda con la plenitud de lo que Él es el Dios de la creación, el Dios todopoderoso que me creó, y hazlo así personal, me creó en el vientre de mi madre. Amén. El que abrió mi embrión en el vientre de mamá. Y dice ahí la escritura, mi embrión vieron tus ojos. Y tiene una connotación, y con eso termino. Hay dos maneras de interpretarlo. ¿Dios estaba mirando el embrión o el embrión estaba mirando a Dios? Dios estaba viendo. Está transmitiendo claramente la idea de que hubo un intercambio de vista. Me conecté contigo, tú me miraste desde el vientre. Porque el Salmo 22 lo confirma. Veas el Salmo 22, se van a dar cuenta que lo confirma. El Señor les bendiga, mi esposa. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que hay que tener una claridad y entender nuestra responsabilidad. Cuando el pastor estaba predicando, el Señor me llevaba acerca de cuando tenía 6 años, hace 52, 53 años. Y yo estudié en un colegio católico. Mientras me enseñaban en religión, la creación, me hablaban de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. En ese mismo salón, en la clase de biología, me enseñaban que veníamos de unos monos, unos simios. Pero en mi casa, mi mamá y mi abuela me decían su papá Dios, su papito Dios. Y yo misma, tan pequeña, tenía un conflicto. Yo decía, pero ¿por qué el maestro, el profe de religión dice que Dios creó? ¿Y por qué la profesora de ciencias dice que venimos del mono? No sé, todavía se enseña Joyce. O sea, aunque han pasado 50 y pico de años todavía. Hace 42 años llego a la universidad y entonces me enseñan la teoría del Big Bang, la
explosión. La explosión. Y que de ahí se fueron uniendo las moléculas y se formó todo. Y los maestros interesados en que no creamos en el Señor Jesucristo, sino tratando de explicar por qué sangró hasta agua, tratando de explicar que fue todo, tratándolo de explicar. Y yo decía, Señor, todo, y pasa, todavía está pasando en este momento. Pero definitivamente, cuando uno lee Génesis del 1 al 3, del 1 al 3, y ve uno lo que hablaba el pastor de la unidad doctrinal, de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que con la palabra se hicieron las cosas, él habló y se hicieron. La soberanía, el poder, si nosotros no hablamos de eso, déjeme decirle que perdimos el año con nuestros hijos. Yo estoy segurísima que tanto Felipe como David Josué y ahora mi hija Daniela creen fielmente en que Dios existe, es una realidad y por eso les sirven. Porque eso es a lo que está enfrentando nuestros hijos. Así que yo creo que con todo lo que el pastor nos explicó hoy, usted puede enseñar y desmitificar todo eso que está pasando ahí. Pues de pronto no al detalle como el pastor lo maneja, pero le hace Génesis 1.1, Juan 1.1, él nos enseñó la vez pasada de Hebreos 1, del 1 al 3, y también Apocalipsis. Póngase sobre sus pies. ¿En qué es más fácil creer? ¿En la explosión? ¿En que venimos de los monos? ¿O en que Dios Padre, junto al Hijo y junto al Espíritu Santo, crearon? Amén. Porque decía el pastor que la Biblia es inerrante, es verdad. Padre bueno, Señor y dador de vida, Padre de las luces, te damos gracias, Señor, porque cada día te conocemos más. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor. Danos sabiduría de lo alto, entendimiento espiritual, Padre de la gloria, para poder, Señor, conocer, para poder memorizar, escudriñar la palabra, pero no quedarnos allí, Señor, sino para poderla poner por obra, Padre de la gloria. Ayúdanos, Padre celestial, a ser hacedores de tu palabra. Señor, toda la gloria, el honor es para ti, Padre celestial. Te damos gracias infinitas, Señor, por habernos escogido, por habernos llamado y por habernos hecho tus hijos y tus hijas. Gracias, Padre, Señor, vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Toda la gloria es para ti, Padre celestial. Ayúdanos a hacer testimonio, ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Y los hijos que van para el cielo dicen, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.